Fasciola hepática. Fasciola hepática, o también conocida como duela hepática, es una especie de parásito plano, habitada comúnmente en zonas templadas en los sectores agrícolas, localizada comúnmente en los conductos biliares y en su forma inmadura en el hígado. Pertenece al reino Animalia, filo Platelmites, clase Trematoda, subclase Dignea, familia Fasciolidae, género Fasciola. Su medio de transmisión es a través de la ingesta de las metacercarias, que podemos encontrar en el agua estancada o en alimentos, como berros frescos y lechugas. La fase infectante comienza en el momento de la ingesta de las metacercarias. La fase patógena abarca desde que la fasciola es joven y comienza a alcanzar la madurez sexual y permanece en la luz de los conductos biliares. Huéspedes intermediarios son los caracoles pulmonados acuáticos del género Lypnea. El huésped definitivo son principalmente el ganado ovino, bovino, caprino y también puede afectar a otros mamíferos herbívoros y omnívoros. También puede ser hospedero el ser humano. Ciclo de vida. Su ciclo de vida comienza cuando los huevos son abandonados por el hospedador por medio de las heces. De los huevos eclosionan larvas ciliadas miracidio. Las larvas miracidio penetran en el hospedador intermediario, que es el caracol. En el interior del caracol, las larvas miracidio se transforman en esporocistas, que a su vez estas se desarrollan en esporoquistes, posteriormente en redies y después las cercarias. Las cercarias abandonan el caracol y, tras un periodo de vida libre en el agua, se enquistan sobre plantas acuáticas, transformándose en metacercarias. Las metacercarias, a su vez, son ingeridas por el ganado o por el ser humano y se desenquistan en el duodeno. Del duodeno pasan a los conductos biliares, donde originan adultos que producirán huevos que abandonarán al hospedero y así cerrarán el ciclo. Su etapa de desarrollo comienza con los huevos. Miden de 130 a 150 micras de longitud por 60 a 90 micras de ancho y son de color amarillento. Miracidio. Son larvas ciliadas que eclosionan tras la maduración de huevos. Por acción enzimática, salen del huevo a nadar libremente y es así como encuentran al hospedador intermediario. Esporoquistes y redias. Son larvas miracidio que se transforman en esporoquistes dentro del caracol. Los esporoquistes originan las redias. Esto sucede en 3 semanas. Las cercarias son larvas libres que nadan activamente en el agua, donde maduran después de abandonar el caracol. Un miracidio produce unas 500 a 650 cercarias. Estas comienzan nadando de 8 a 12 horas, se adhieren a plantas acuáticas y posteriormente pierden su cola, se hacen redondas y es así como surgen las metacercarias. Las metacercarias son las formas infectantes. Al llegar al duodeno por medio de plantas o agua contaminada y ahí se desenquistan liberando el parásito juvenil. En estado adulto miden de 2 a 3.5 de largo y de 1 a 1.5 de ancho. Es de color blanquecino, tiene una pequeña cavidad bucal, una faringe, esófago y es hermafrodita. Enfermedad: fasciolasis hepática. Signos y síntomas. La infección aguda puede causar dolor abdominal, hepatomegalia, náuseas, vómito, fiebres intermitentes, malestar general y pérdida de peso por las lesiones del hígado. Una infección crónica puede ser asintomática o provocar dolor abdominal, icteria por obstrucción o pancreatitis. La infección puede desarrollarse en la pared intestinal, los pulmones y otros órganos. Estudios. Se realizan ensayos de anticuerpos con el método ELISA para un estudio inicial de la infección antes de la producción de huevos o en la infección cuando la producción de huevos es esporádica o baja. Estos anticuerpos dejan de desaparecer entre 6 y 7 meses después de la curación. En infecciones crónicas pueden recuperarse huevos de las heces o de materiales duodenales o biliares. Las tomografías computarizadas muestran lesiones en el hígado. Tratamiento. Triclavendazol. El 83% de las personas afirman una curación en la primera dosis, pero es necesaria más dosis, aproximadamente 10 miligramos después de cada comida. Nitaxosamida.
en dosis de 500 miligramos, 2 veces por día durante 7 días. Importancia en el medio. Estos parásitos se presentan con mayor frecuencia en lugares en los que las características ecológicas son idóneas, como lo son los márgenes del río, charcas temporales, canales de riego, pequeñas lagunas y, en general, terrenos húmedos. En zonas endémicas afecta principalmente a los niños, disminuyendo la intensidad de la infección a medida que aumenta la edad. Se debe tener en cuenta la importancia de detectar la parasitosis, sobre todo en el ganado, ya que los animales son una fuente importante de propagación de la infección. Bibliografía. A continuación veremos un video sobre una fasciolasis, que es una infección causada por el trematodo Fasciola hepática que afecta a animales vertebrados herbívoros, principalmente vacas, ovejas, cabras y también puede afectar al ser humano. La infección se adquiere debido a la ingesta de diversos vegetales acuáticos crudos, entre ellos los berros, las lechugas y la alfalfa. También se puede obtener por agua contaminada con las metacercarias, que es la fase infectante de este parásito. Cisticercus cellulosae pertenece a la familia Taenidae. Microhábitat. Como las diseminaciones por vía sanguínea, se pueden localizar en cualquier órgano. Medio de transmisión. Se transmite por el consumo de carne mal cocida y contaminada con huevos en oncosferas de cisticercos. Dentro de la fase infectante tenemos la oncósfera, que es el huevo, y dentro de la fase patógena tenemos los quistes de cisticercos. Huéspedes. Tenemos que el huésped intermediario viene siendo el cerdo y el huésped definitivo viene siendo el ser humano. Ciclo biológico. Ciclo biológico. Habitualmente los cisticercos se adquieren al ingerir huevos de Taenisolium. Al llegar al duodeno se integra el embrióforo en 24 a 72 horas. El llamado embrión hexacanto resultante penetra la mucosa intestinal hasta alcanzar vasos mesencéfalicos. Es arrastrado por el torrente sanguíneo a cualquier órgano o tejido y se queda atorado en los capilares, y en 60 a 70 días la larva, que ya es el cisticerco, se encuentra completamente desarrollada. La infección puede ocurrir mediante la heteroinfección, autoinfección externa y la autoinfección interna. Morfología. Existen 3 tipos. La primera es la forma quística o vesicular, pertenece al Cisticercus cellulosae. Es un metacestodo vesicular lleno de líquido. Es esférico y mide de 5 a 10 milímetros de diámetro. Es de paredes translúcidas que dejan ver por transparencia un punto denso y blanquecino. La segunda es la forma racemosa del Cisticercus racemosus. Son como racimos y tienen vesículas llenas de líquido. Ellos ya son de mayor tamaño, entre 10 centímetros o más. Son redondeadas o también pueden ser alargadas. Son lobuladas y circundadas por una fina pared semejante a ojelos. La tercera es la forma intermedia o de transición. Es el estado de transición entre las formas quísticas y racemosas. Se caracteriza por su mayor tamaño y por presentar un excólex total o parcialmente evaginado. Enfermedad. El Cisticercus cellulosae puede generar cisticercosis subcutánea y muscular, neurocisticercosis y también cisticercosis ocular. Signos y síntomas.
En la cisticercosis subcutánea y la muscular pueden ser asintomáticos y de ser menos gravedad, por lo que no se ubican en las áreas vitales. Con la neurocisticercosis pueden generar lo que son hidrocefalias, daños a las pares craneales, meningitis, convulsiones, hiperreflexia y defectos de la visión. Con la cisticercosis ocular puede que tengan pérdida de la agudeza visual, y si las larvas se alojan en la vía óptica pueden producir alteraciones de campo visual y el riesgo de la pérdida del órgano. Los signos y síntomas de la cisticercosis son los de un tumor que afecta al órgano parasitado. Estudio. Para el estudio se pueden usar las técnicas por imagen de tomografía axial computarizada y resonancia magnética, así como las pruebas serológicas en donde se emplean antígenos de cisticercocelulosae. También las reacciones de fijación de complemento, hemaglutinación indirecta, contra inmunoelectroforesis y el estudio de ELISA al 75 y 100%. También las electroinmunotransferencia o Western blot y la remoción quirúrgica. En el tratamiento se puede usar la corticoterapia, también se puede utilizar el albendazol y el praziquantel. Importancia en el medio ambiente. El cerdo juega un papel importante en la cisticercosis al ser una de las proteínas principales de consumo en algunos países. La carne cruda o parcialmente cocida. El cerdo desarrolla cisticercosis solo si consume materia fecal humana con huevos o proglótidos grávidos de Taenia solium. La importancia radica cuando el hombre llega a ingerir los huevos de Taenia solium. En este video nos presentan un caso de neurocisticercosis. La cirugía fue realizada por el neurocirujano Mario Izurieta Ulloa. El video fue publicado el 4 de diciembre de 2014 en YouTube. Instituto Politécnico Nacional CECI 16 Hidalgo. Les damos la bienvenida a nuestro diaporama de parasitología fase 5 con nuestra maestra y asesora Tania Zuleima García Ortiz. Somos estudiantes del grupo 6LM1 de la carrera laboratorista clínico. Los integrantes son Álvarez Santiago María Guadalupe, Carachure Urrutia Jimena, Meléndez Ruiz Mariana, Mendoza Ángeles Osmara, Santana Cruz Jania Corina y Telles Alcántara María Fernanda. Taenia solium. Su microhábitat es el intestino.
Pertenece a la familia Taenidae. Medio de transmisión. Se transmite al ser humano a través de la ingestión de quistes larvarios de la taenia, el cisticerco, presentes en la carne del cerdo poco cocinada. Fase infectante. En su fase infectante se encuentran los huevos u oncósferas, los cuales son esféricos y miden de 35 a 45 micras. Su cáscara es gruesa y amarillenta y es estriada radialmente. Contiene un embrión hexacanto u oncósfera que posee 6 ganchos. Tiene por fuera de la cáscara una membrana de envoltura delgada y translúcida, que contiene masas de sustancias vitelinas para nutrir el embrión. En su fase patógena se encuentra la larva, la cual es una formación quística y vesiculosa, llena de líquido, y mide de 0.5 a 1 centímetro de diámetro. Su cutícula es externa, delgada y translúcida, la cual permite observar una masa opalescente, móvil cuando la larva está viva. La cisticercosis bovis pasa inadvertido, ya que se le confunde con la grasa que rodea al músculo. Huéspedes. Tenemos que el huésped intermediario viene siendo el cerdo y el huésped definitivo viene siendo el ser humano. Ciclo biológico. Los seres humanos presentan una infección intestinal por helmintos adultos tras la ingestión de carne de cerdo contaminada, o pueden desarrollar una cisticercosis después de consumir huevos de Taenia solium. Los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticercos cruda o poco cocinada. Después de la ingestión, los quistes se evaginan, se adhieren al intestino delgado por sus escólices y maduran para convertirse en tenias adultas en unos 2 meses. Las tenias adultas producen proglótides. Las proglótides grávidas se desprenden de la tenia y migran hacia el ano. Tras desprenderse, los proglótides o los huevos salen del huésped definitivo, que es el humano, a través de las heces. Los cerdos o los seres humanos se infectan al ingerir huevos embrionados o proglótides grávidas. La autoinfección puede producirse en los seres humanos si los proglótides pasan del intestino al estómago por movimientos antiperisáticos. Una vez ingeridos los huevos, se incuban en el intestino y se liberan oncósferas que penetran en la pared intestinal. Las oncósferas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los músculos estriados, el encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se convierten en cisticercos. En estos pacientes puede producirse la cisticercosis. Morfología. Los ejemplares de la Taenia solium tienen una coloración que oscila entre el blanco y el marfil. En cuanto a longitud, son bastante largas, pudiendo alcanzar hasta los 8 metros. Este organismo se encuentra conformado por un cuerpo y una cabeza o escólex. El escólex tiene de manera general forma piriforme y se caracteriza porque presenta 4 estructuras redondas que se conocen como ventosas. En el extremo anterior del escólex se puede apreciar una protuberancia que presenta un doble anillo de ganchos. Esta estructura se denomina rostelo. Entre el escólex y el cuerpo del parásito hay un espacio conocido como cuello. Como todos los platérmitos, la Taenia solium tiene un cuerpo aplanado, el cual se encuentra dividido en segmentos denominados proglótides. Las proglótides, que son maduras, tienen una forma cuadrangular y además exhiben poros genitales que son unilaterales. Presentan ambos tipos de estructuras reproductoras, tanto femeninas como masculinas. Las proglótides, que se encuentran en una posición más distal, son las grávidas. Morfológicamente, en ellas se predomina el largo por encima del ancho. Estas proglótides tienen un útero grande que presenta una rama central con varias ramificaciones. Estas se encuentran llenas de huevos, entre 50.000 y 60.000. El último proglótide termina en un orificio que se conoce como foramen caudale.
Los huevos presentan una forma esférica y tienen unas medidas aproximadas entre 31 y 41 micras de diámetro. Estructuralmente tienen membranas entre las que se cuentan el vitelo presente en los huevos inmaduros. El vitelo se encuentra cubriendo al embrión. Asimismo, está la membrana oncosferal que se encuentra recubriendo al embrión hexacanto. Enfermedades. Una de las enfermedades que tiene es la cisticercosis, la cual afecta principalmente a la salud y el sustento de las comunidades rurales de los países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Otra enfermedad que tiene es la teniasis. Signos y síntomas. La teniasis por Taenia solium se caracteriza generalmente por síntomas leves e inespecíficos. Puede cursar con dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento, que aparecen alrededor de 8 semanas después de ingerir la carne que contiene cisticercos. Una vez que la tenia se ha desarrollado completamente en el intestino, estos síntomas pueden permanecer hasta que la tenia muere después de haber sido tratada. Se considera que sin tratamiento la infección con Taenia solium suele persistir de 2 a 3 años. En el caso de la cisticercosis por Taenia solium, el periodo de incubación es variable y las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas durante años. En algunas regiones endémicas, la infección produce nódulos visibles o palpables bajo la piel. Diagnóstico. Para su diagnóstico están los métodos directos, el cual consiste en los exámenes macroscópicos de proclótidos en una cubeta de fondo oscuro. También el microscópico, el cual se basa en la búsqueda de huevos. Después están los métodos directos, el cual manda el PCR, que capta el material genético del paciente en las deposiciones. También el método de ELISA, para los antígenos fecales específicos de la tenia, y la detección de coproantígenos y copro-DNA. También están los métodos serológicos, que son para la detección de anticuerpos dirigidos a los antígenos del estadio adulto del parásito. Tratamiento. Se pueden tratar con praziquantel y niclosamida. Importancia del medio ambiente. La Taenia solium es la causa del 30% de los casos de epilepsia en muchas zonas endémicas, donde hay cerdos en libertad cerca de donde viven las personas. Más del 80% de los 50 millones de personas afectadas en el mundo por epilepsia viven en países de ingresos bajos y medianos. En el video se presenta un gusano de Taenia solium encontrado en el cuerpo humano durante la cirugía en el hospital de Jaipur. El paciente de Kaital fue operado por perforación intestinal después de quejarse de dolor en el abdomen y fiebre. Este video fue publicado el 22 de junio de 2019 en un canal de YouTube llamado Deep Singh y se desconoce el autor. मूवी बना रहा हूँ नीचे देख फोन को नहीं देना नीचे चंद्र ही जा रहा है तो चलो सब का जा दे साला वह कुछ कौन निकला जा दे इस तरह देख एडवेंचर है तेरा सारा गंदा दे Taenia saginata. Es un platelmito parásito de la clase Cestoda. Es caracterizada por habitar en el intestino delgado del ser humano, específicamente en el yeyuno. Pertenece al reino Animalia, filo Platelmitos, clase Cestoda, orden Cyclophyllaidea, familia Taneidae, género Taenia. Su medio de transmisión consiste en la ingesta oral de carne bovina cruda o mal cocida que contenga cisticercos. La fase infectante se da con los cisticercos. La fase patógena se da en el estado larval de la tenia, con pocos síntomas, y en la fase adulta cuando los síntomas ya representan un problema para el huésped.
El huésped intermediario es el ganado bovino, que se contamina por la ingesta de agua contaminada, vegetación contaminada o por la ingesta de heces fecales con huevos. El huésped definitivo es el ser humano, especialmente aquellos que viven en zonas de cría de ganado y consumen carne. Ciclo de vida. Los huevos de los proglótidos son excretados en las heces. Los huevos pueden sobrevivir varios días o meses en el ambiente en condiciones adecuadas. El bovino se infecta al ingerir vegetación contaminada con huevos o proglótidos gravitados. En el intestino del animal, las oncósferas eclosionan, invaden la pared intestinal y migran al músculo estriado, donde se desarrollan en cisticercos. Los cisticercos pueden sobrevivir varios años dentro del animal. Los humanos se infectan al consumir carne infectada, mal cocida o cruda. En el intestino delgado del ser humano, el cisticerco se desarrolla en poco más de 2 meses. El adulto se adhiere al intestino delgado por el escólex y ahí reside. Ahí el ciclo comienza de nuevo. Etapas de desarrollo. Huevo. Se encuentra en las heces. Son esféricos de 30 a 40 micrómetros de diámetro, con un embrión de 6 oncósferas. Cisticercos. Tienen forma ovoide. Miden de unos 4 a 8 milímetros por 3 a 5 milímetros. Tienen la apariencia de una perla. Tenia adulta. Se divide en 3. Escólex o cabeza, cuello y estribillo. El escólex mide entre 1 y 2 milímetros. Tiene 4 ventosas, sin ganchos, un cuello delgado y varios proglótides. Puede alcanzar de 4 a 12 metros de largo. Enfermedad. Teniasis. Signos y síntomas. Puede presentar náuseas, insomnio, pérdida de peso, debilidad, flatulencias, prurito, diarrea, estreñimiento, dolor e inflamación abdominal, acompañado de dolor y obstrucción intestinal. Estudios. Se realiza un examen microscópico en las heces en búsqueda de huevos y proglótides. Los proglótides pueden hallarse en hisopos anales. Los huevos hallados son indiferenciables entre la Taenia solium y Taenia asiatica, pero el manejo de la infección es el mismo. Tratamiento. Se utiliza praziquantel en dosis oral de 5 a 10 miligramos, dosis única. Importancia en el medio. La distribución geográfica de este mito es mundial, aunque es más prevalente en lugares donde existe una inadecuada disposición de las excreciones, lo que favorece la contaminación de los suelos. Ambos factores, unidos a la exposición del ganado al pasto contaminado con los huevos de la tenia, favorece la infección del animal. En el hombre, el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida de estos animales infectados provoca la parasitosis. Bibliografía.